puede generar una hernia diafragmática, conductos pericardioperitoneales o cardioperitoneales. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Veíamos que ese tabique transverso dejaba dos orificios, dos perforaciones, entonces por esa razón no se cerraba adecuadamente. Bien, ¿qué nos queda empezar de la octava semana? ¿Listo? Lo estamos revisando. Ya terminaba la octava semana y vinieron todos. Los dedos de las manos, ya recuerden que las paletas de las extremidades y las yemas de las extremidades ya están separados, aunque pues pueden verse algún tipo de comunicación o de unión entre cada uno de esos dedos que forman como una especie de membranas, es decir, veamos como un patico, ¿no? Unas pequeñas telitas que van separando, que van uniendo mejor esos dedos que finalmente por procesos de apoptosis desaparecen para que al final ya queden los dedos completamente separados. La eminencia caudal todavía está presente. Recordemos que pues, nosotros tenemos las extremidades van saliendo desde una posición mucho más cefálica con respecto a la última vértebra. Entonces vamos a tener una pequeña prominencia caudal, la cual a medida que se va desplazando hacia el cefálico va desapareciendo, pero todavía tenemos una pequeña eminencia caudal, pero como dice acá, pues es bastante pequeña. Se aparece el lecho vascular en el cuero cabelludo, ¿listo? Y ya hacia el final de la octava semana, los últimos días de la octava semana, pues ya todos los dedos están completamente separados, ya están completamente formados y ya pues, sus características embrionarias son mucho más parecidas a la de una persona. Este es un embrión de 8 semanas. Ya ustedes ven que todos los elementos están formados adecuadamente. Ya vemos las orejas, lo que era la placoda óptica, completamente conformada, la oreja, ojos, nariz, ya las extremidades, como les mencionaba, están bastante desarrolladas en su totalidad. Ya el pedículo de fijación ya está conformado única y exclusivamente por el cordón umbilical y la pequeña prominencia caudal, que es lo que va a dar origen a las nalgas. Entonces ya queda bastante reducida y pues ya efectivamente esto es un ser humano, aunque algunos dirán que de pronto no tanto. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario? Bien. Terminada la octava semana, ¿que termina qué periodo? ¿Qué periodo se termina con la morfogénesis u organogénesis? ¿Listo? Hasta la octava semana lo llamamos embrión. ¿Ok? A partir de la novena semana o a partir del tercer mes, entonces ya va a recibir el nombre de feto. ¿Ok? Bien. Entonces, a partir de la novena semana, cuando termine el periodo de embriogénesis o de morfogénesis, empieza el desarrollo fetal. ¿Qué característica tiene este periodo? Básicamente, como les decía, terminando la octava semana ya todo se formó. Bien o mal formadito, ya quedó formado. De aquí en adelante, según lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿cómo llamábamos este periodo? Después de la morfogénesis, diferenciación. ¿Listo? Básicamente lo que hacen los tejidos es madurar, ¿listo? Tanto en tamaño como en su función, para al final ya terminar la conformación anatómica pues, que va a tener el recién nacido. Después de la octava semana pues ya no se forma tejido nuevo, ya todos los tejidos, todos los órganos
se han formado en su totalidad. ¿Listo? Aquí se da es un proceso de crecimiento longitudinal, ¿listo? Y maduración de estos tejidos que ya se han formado. Ese proceso de crecimiento longitudinal no es simétrico. Recuerden que nosotros no solamente debemos ganar estatura, sino también ganar peso. ¿Bien? Entonces, el crecimiento longitudinal va a ser mucho más rápido en los 3 primeros meses después del periodo de la organogénesis, es decir, en los meses 3, 4 y 5. Bien, ahí es donde más se nota el crecimiento longitudinal y no tanto el aumento de peso. Mientras que ya en los 2 últimos meses de la gestación, entonces observamos que es que el aumento del peso es mucho más marcado con respecto a ese crecimiento longitudinal. Pero ambos procesos, por Dios, ambos procesos se van llevando de manera simultánea, simplemente que van dispares, van asimétricos en ese proceso. Bien. ¿Cuánto dura una gestación? Entonces, lo primero que vamos a mirar es eso, para que nosotros podamos determinar cuándo es el día o la fecha probable de parto. Pues hay que hacer unos cálculos matemáticos sumamente avanzados, ¿listo? Para poder calcular la fecha probable del parto, que es lo que siempre van a tener que hacer ustedes cuando lleguen una mamá a su control prenatal. Pues con base en la fecha de la última menstruación o con base en la ecografía del primer trimestre, poder determinar cuándo van a ser el niño. ¿Listo? Y de esa manera, pues organizar una serie de exámenes, una serie de elementos que hay que desarrollar a lo largo de ese control prenatal. La duración de la gestación para los humanos en condiciones normales es de 40 semanas. ¿Listo? 40 semanas. ¿Cuántos meses son? 10 meses. Pero entonces no dicen que son 9. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar eso porque usualmente nosotros no trabajamos con meses. Ustedes ven que en el gremio médico siempre se trabaja por semanas, porque hay algunos meses que tienen más de 4 semanas. ¿Ok? Entonces, hablamos de semanas. Nunca vamos a escuchar que un colega diga ya está de 7 meses, ¿no? No, simplemente de tantas semanas de gestación. Bueno, entonces esa gestación de 40 semanas la podemos determinar siempre y cuando la contemos a partir de la fecha de la última menstruación. Eso es lo que significa FUM, fecha de la última menstruación. O de 38 semanas o 266 días desde la fecundación. Pregunto, ¿a partir de qué fecha entonces o a partir de qué fenómeno resulta más fácil hacer ese cálculo? La última menstruación. ¿Cierto? A partir de la última menstruación, porque difícilmente ni la mamá ni nadie pues va a poder identificar cuándo fue la fecha de su fecundación. Son fechas, son procesos que es difícil de cuantificar. Entonces, si vamos a empezar a utilizar alguno de los dos elementos o alguno de los dos mecanismos, debemos entonces aprender a calcularlo de esa forma. Y para eso pues está la fórmula de Naegel, o de Naegel, que es la que está ahí mencionada en la diapositiva. ¿En qué consiste esta fórmula? Es muy sencilla. Usted toma, es la que más aconseja o la que más recomienda la Organización Mundial de la Salud, y consiste en sumarle 7 días a la fecha de la última menstruación y restarle 3 meses. ¿Listo? Nada complicado. Yo por eso estudié esto, porque tocaba poquita matemática. Entonces, si la fecha de la última menstruación era o fue el 15 de diciembre del 2014, entonces simple y llanamente digo 15 más 7 es el cálculo más avanzado que yo hago, da 22, y a diciembre le quito 3 meses, entonces será noviembre,
Pues obviamente el año entrante, el año siguiente, ¿no? En septiembre. ¿Listo? Entonces, ahí sería, si la fecha fue el 15 de diciembre del 2014, al 22 de septiembre del 2015. Es la manera más práctica y la manera más fácil. ¿Listo? ¿Qué ocurre si la señora no se acuerda la fecha de la última menstruación? Porque casi nunca se acuerdan, no están seguros. Ya vimos por qué, ya ustedes están en condiciones de identificar por qué alguien no se puede acordar o no tener segura la fecha de la última menstruación. ¿Sí se acuerdan? Por qué. Eso. ¿Listo? Por el sangrado de implantación. ¿Listo? Sangrado de implantación, un útero bicorne que sigue sangrando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces la mujer tiene barriga de niño, tiene barriga de niña. No, pues hay que tomar unos elementos, aunque crean, no crean, eso tiene. Yo creo que si a alguno le interesa, alguno quiere ser ginecólogo, haga una comparación entre esos diagnósticos que se hacen hacia ojo por las mamás y el barrido ecográfico, de cuántos que dijeron que eran barrigas de niños, nacieron varones, y cuántos que tenían barriga de niña, nacieron mujeres. ¿Listo? Pero bueno, esto no es más de parte de la clase. Sencillo, muchachos. Entonces, la ecografía del primer trimestre. Pidamos entonces una ecografía, que igual hay que pedírsela a todas. Entonces, si la señora todavía está en el primer trimestre, y yo no sé si fue en junio o julio, agosto, septiembre, octubre, bueno, mandémosela a pedir. ¿Listo? Entre más cercana sea la ecografía a la fecha probable de que tuvo la última menstruación, pues mucho más precisa va a ser la edad gestacional que se calcule. Y entonces el ginecólogo nos dice un embrión de tantas semanas y nos toca agarrarnos de ahí. ¿Listo? De esas semanas que tenemos, calcularla o estimarla con la fecha de la última menstruación y definir una fecha probable de parto con base en esa fecha. ¿Listo? Porque no tenemos más nada. No vamos a decir, pues esperemos a ver cuándo nace. No, hay que más o menos estimar una posible fecha de cuándo va a nacer. Y es culpa suya de que no se acordó de la fecha de la última menstruación, ¿no? Tiene la mano. A otras cosas sí se acuerda, pero para eso no. Entonces, bueno, no, nada, eso no es problema nuestro. Vamos a mirar cómo resolvemos el problema. La señora no se acuerda, listo, eso no es problema nuestro. Miramos la manera con una ecografía de primer trimestre. ¿Listo? Listo. Esta tablita que le encuentran ahí en su texto nos muestra cómo es el proceso de desarrollo. Decíamos que ¿qué es lo primero que se desarrolla en el periodo fetal? ¿La estatura o el peso? La estatura. Y ya en los últimos meses, entonces el peso, ¿no? Ya lo vemos más fornido. ¿Listo? Acá más o menos nos establece, según la edad en semanas, cuánto es la longitud. Ojo, LCC quiere decir longitud cefalocaudal de la vena, y el peso en gramos. ¿Cómo medimos la longitud cefalocaudal? Porque también tenemos la longitud vértice talón. ¿Listo? Entonces vamos a tener claridad con eso. Miren que si estamos hablando que cuando empezamos la 9ª semana es un fetico o un embrioncito que tenía 8 centímetros y más o menos pesaba entre 10 y 45 gramos. Y así sucesivamente vemos que el cambio en la longitud es mucho más marcado al comienzo. Vemos que, por ejemplo, aquí en 4 semanas ya ha aumentado su distancia o su longitud casi al doble, de 9 y 14, mientras que el peso apenas va entre 60 y 200 gramos. Al final, más o menos 38 semanas es lo que más o menos calculan los ginecólogos para programar las cesáreas. Como un punto medio entre, la pregunta es, bueno, si el bebé o el embarazo, la gestación humana, decimos que es de 40 semanas como plazo máximo, entonces, ¿a partir de cuándo ya se puede desembarazar una señora? O sea, se puede a los 39, 40 se considera como máximo. Hay algunos ginecólogos que esperan hasta las 41, 42. Pero ¿cuál es el problema, Hugo? ¿Por qué se tiene establecido ese término como de 40 semanas?
porque la función placentaria empieza a disminuir. Y recuerde que esa es la única manera en la cual él puede tener su intercambio tanto de nutrientes como de gases. Entonces, el útero es el mejor sitio para que esté el bebé, por supuesto, pero hasta cierto tiempo. Ya a partir de cierto tiempo, esa placenta empieza a perder sus capacidades para cumplir esas funciones, entonces ya ese no es el mejor sitio para el bebé, ya tiene que salir. Entonces, por eso se ha encontrado que es más o menos 40 semanas. Pero esto no es una regla de oro. Ustedes lo van a encontrar que de pronto durante 42 semanas el niño nace muy bien. ¿Listo? Bueno. Profe, dígame. Y más o menos, o sea, por ejemplo, si con lo que hablábamos ahorita de la fecha de la última menstruación, digamos que hacen la ecografía, pero no se saca bien la cuenta y se pasa. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar muy juiciosos, claro, porque obviamente el niño empieza a tener inadecuado aporte nutricional. ¿Listo? Igual, como vamos a ver más adelante, hay algunos factores desencadenantes del parto. ¿Listo? Precisamente la pérdida de la funcionalidad de la placenta, al parecer, aunque no están muy claros, es uno de los principales detonantes para que se empiece a producir mayor oxitocina por parte de la hipófisis y se empiece la contracción uterina. Porque todavía hay mucho, digámoslo así, desconocido en esa área. ¿Listo? Pero sí, claro, el no calcular adecuadamente la fecha probable de parto pues puede traer consecuencias. Usualmente no son tan marcadas, porque igual tampoco se puede uno, digámoslo así, desfasar en 1 o 2 semanas. Ya no, ya si usted se desfasa en meses, en fila, que ya es un error bastante grande. ¿Listo? Pero no, la idea es que no se pase de 1 a 2 semanas, no tendría tanto problema. Bien. Y bueno, ¿y hasta qué edad gestacional entonces ya pueden hacer antes de las 40 semanas? ¿Cuánto le ponen ustedes? 36. ¿Listo? Eso también tiene un margen de discusión. Usualmente para gran cantidad de ginecólogos, a partir de la semana 36, si empieza a generar un trabajo de parto pretérmino, no lo detienen. Simplemente lo dejan que avance y ya. Porque tienen 36 semanas, pero ya es un feto maduro. Por debajo de las 36 es donde de pronto va a tener un pequeño inconveniente, y es que pues tocará entonces hacer una maduración pulmonar. A eso le aplican dexametasona y otro poco de cosas que ustedes van a revisar en gineco, y el niño puede nacer perfectamente. ¿Listo? Se considera entonces un feto prematuro. Recuerde, prematuro es el feto, el pretérmino es el parto. ¿Listo? Porque a ver, un feto pretérmino no es prematuro, ¿no? Términos que hay que utilizar correctamente. ¿Listo? Entonces, cuando está por debajo de las 36 semanas, y los hay pues que son prematuros no tan extremos, pero ahí ya por debajo de las 32 semanas sí es un prematuro extremo. ¿Listo? Otra pregunta. Es que yo conozco un caso de una niña, ahorita tiene ya 10 años. De la niña nació como en la semana como 42, creo, o sea... ¿Se pasó? Sí. Y ahora ella tiene problemas con el control del esfínter. Bueno, hay que revisar qué otros elementos durante el proceso del parto se presentaron. ¿Listo? Porque obviamente muy probablemente hay alguna lesión, de pronto es por lesión medular. Habría que revisar si fue que presentó alguna espina bífida o si tuvo una hipoxia neonatal. ¿Solamente es control de esfínteres? ¿O qué otra cosa tendría? Habría que mirar muy bien. Que me acuerde, creo que sí. ¿Y ya cuánto tiene? ¿10 años? ¿Y no control de esfínteres? No. Bueno, hay que revisar muy bien, ¿no? Pueden haber muchos factores perinatales que puedan generar eso. Le toca usar pañal. Complicado. ¿Y no tiene deterioro cognitivo? No. Eso sí está, la cognitiva está bien. Entonces habría que mirar que solamente es un compromiso no más. ¿Listo? Entonces no hubo hipoxia neonatal. Bueno, dependiendo de cómo se encuentra el caso clínico, pues uno empieza a apuntarle más hacia una cosa o a apuntarle más hacia otra. Bien. ¿Y qué tipo de afectaciones tendría antes de la 30? ¿Desde la qué? O sea, que ya sea pues grave antes de la 30. Usted dijo ahorita... De la 32. ¿Sí? De la Obviamente no está en las condiciones adecuadas para estar en un ambiente externo, nada más por la temperatura. Entonces por eso hay que colocarlo en una incubadora. ¿Listo? No tiene sus procesos metabólicos bien formados. Entonces la alimentación no va a poder
succionar muy probablemente, se va a tocar alimentarlo por alguna sonda. Usualmente el sistema inmune no está muy adecuado, entonces le hacen también los perinatólogos recubrimiento de antibiótico por 7 días. Entonces el aporte de oxígeno y demás son las características como más, o los puntos más vulnerables que toca tener presente con esos niños. ¿Listo? Pero mire, si ustedes se dan cuenta, la semana 32, ¿cuántos meses son? Por mes. 8. Entonces, ¿por qué le dicen 7 mesinos? O sea, todos nacen en el mismo 7 meses. Si se da cuenta por qué es lo incómodo o lo inadecuado de trabajar con meses, porque él es 7 mesino. Todos le apuntan y no hay un sexto mesino o un octamesino, no hay. Claro que los hay, ¿listo? Pero pues es el término que la gente utiliza para referirse al que es o que ha nacido de manera prematura. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces aquí vemos el desarrollo del tercer mes, ¿cómo sería? Ustedes se dan cuenta las proporciones entre la cabeza y el tronco son completamente inapropiadas. Vemos que la cabeza ocupa el 50% de la longitud cefalocaudal. ¿Por qué decimos cefalocaudal? Porque va del vértice a la colita. Esta es la longitud que siempre se utiliza o que miden a nivel intrauterino. ¿Por qué? ¿Por qué no miden la vértice talón? ¿Sí la ven? Es mucho más diferente. Pues porque la posición fetal tiene las extremidades flexionadas. Entonces tocaría sumarle la longitud del fémur, la de la tibia, y pues resulta un poco más engorroso. Entonces es más fácil para el ecografista tomar este punto acá, por este punto acá, y es más precisa la medición. Pero igual, tienen que coincidir. Ya el quinto mes vemos que esa mitad que ocupaba la cabeza ya está reducida a una tercera parte. Ya vemos que las extremidades pues ocupan un espacio también de una tercera parte, el tronco también otra tercera parte. Y al nacer, claro, ya cuando nace, pues nosotros sí lo medimos vértice talón. ¿Listo? El niño ya está acostado, se acuesta, se le estiran muy bien las piernitas y en el tallímetro se mide esa distancia. Bien. Bien. Ya la cara, ustedes se pueden dar cuenta, vámonos aquí, miren, tercer mes, es donde empezamos nosotros. La cara pues toma un aspectico mucho más humano. ¿En qué consiste? Que tome un aspecto más humano. Que la coda óptica, bueno, ya los oídos se vayan un poco más lateral y los ojos vayan mucho más anterior. Porque ustedes se dan cuenta, están como muy separaditos en el tercer mes, empezando el tercer mes, muy pegados a las orejas. Los oídos se ubican más lateralmente, los ojos hacia la zona anterior, las extremidades alcanzan su longitud y ojo, en el tercer mes ya se identifican centros de osificación primarios. Es una característica importante del tercer mes, sobre todo en los huesos largos vamos a encontrar estos centros de osificación primarios, ya lo vamos a ver. Se desarrollan los genitales externos y, ojo, podemos encontrar una pequeña herniación de asas intestinales a nivel del cordón umbilical. No alcanzan a ser un onfalocele. Entonces la pregunta de Conade, ¿qué digo? ¿Que tiene una hernia intestinal? ¿Que tengo un onfalocele o qué? Esperen usualmente ya al quinto mes que ya tiene que haber desaparecido esta hernia de las asas intestinales. Si no desaparece, pues difícilmente lo hará. Pero entonces entendamos que en el tercer mes es muy frecuente encontrar una pequeña herniación de asas intestinales. Entonces, una característica del tercer mes, ya están desarrollados los genitales y principalmente que ya se logran identificar los centros de osificación primaria en los huesos largos. Ahí lo pueden ustedes observar. Esta es una pequeña, ¿sí la ven? Una pequeña herniación de asas intestinales. Este es un 11 semanas, dice ahí el texto. Ya vemos completamente conformado los huesos de los sitios de osificación a nivel de los huesos largos. Pues aquí la gráfica no es muy evidente, pero en el texto sí la pueden ver. Se encuentran en esta partecita. Entonces ya identificamos gran vascularización del cuero cabelludo. Aquí la placenta, listo, y ya pues, completamente formada.
Profe, Dígame. porque es más fácil identificar el sexo masculino temprano que el femenino. Bueno, lo que sucede es que a veces no es ni tan fácil, Dependiendo de la posición, a veces ni se logra identificar. Alguien me decía, ¿este es un sexo masculino? Y dije, uy, espere, porque está como, no sé, yo no me atrevería todavía a decir. Si la postura del niño, ¿listo?, permite que se logre identificar, claro, con los nuevos equipos de pronto sí, pero en la ecografía muy probablemente común y corriente va a ser difícil identificarlo. Pero si es un masculino, pues va a ser mucho más fácil identificar una bolsa escrotal y un pene, ¿listo?, que el femenino. Porque el problema es que si de pronto el niño no ha descendido todavía los testículos, siendo niño puede confundirse con una niña. Es decir, ¿será que si hay bolsa escrotal? No, la bolsa escrotal puede estar recogida. Entonces, puedes generar ese tipo de confusiones o de dudas, ¿no? Igual, muchachos, pues, alguien dijo, no, es que él nació niño y luego tuvo una niña. No, pues se leyeron mal la ecografía, porque eso no cambia de un mes para otro. ¿Listo? Eso ya es otro cuento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a ser ecografistas o radiólogos o ginecólogos, pues ellos, si no identifican muy bien las características de los genitales externos, pues no se comprometen todavía a dar un sexo de la criatura. Cuéntame. Profe, ¿a partir de qué momento, o sea, se puede tener como más certeza de eso? Usualmente, después de la semana 20, ya es claro, y a cualquier ecografía ya se logra ver fácilmente si es un varón o es una hembra. Pero es que imagínense, si este personaje apenas está en estos 3 meses, o apenas tiene como 10 centímetros, 15 centímetros, ¿quién identifica ahí algo? De raro. Ya una ecografía de esas nuevas sí lo puede hacer. Bien, entre el 4 y el 5.º mes, entonces observamos una elongación y hacia la mitad del embarazo ya, mire, 15 centímetros. Entonces es muy difícil. La mitad del embarazo, ¿cuántas semanas serían? 20 semanas. ¿Listo? Y mire, apenas vamos con 15 centímetros. Es complicado, pero les digo, antes de la semana 20 ningún ecografista se anima a decir qué sexo puede tener ese niño o ese feto. ¿Listo? Y su peso de 500 gramos. Ojo, hacia el 5.º mes ya la madre puede percibir movimientos fetales. ¿Listo? Básicamente es por las ondas que se producen en el líquido amniótico. Y aquí en esta lámina, que quiero que la tengan muy presente, hay algunos eventos que durante el desarrollo de la vida fetal pues nos pueden servir de orientación. Por ejemplo, la aparición de las papilas gustativas hacia la 7ª semana. Igual no veo de qué utilidad puede ser a esa edad y en ese ambiente, pero bueno, aparecen a la 7ª semana. La deglución sí empieza a la 10ª semana. ¿Listo? Recuerden que cuando empezaba el proceso de deglución, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo ya puede un bebé o un embrión deglutir líquido amniótico? A la 10ª semana. O a la 10ª vez que prueban, entonces ya deglute. Acuérdense que estábamos viendo la semana pasada de la comunicación del intestino anterior con el estomodeo. Hay comunicación, decíamos que hacia la semana 5ª aproximadamente se producía esa ruptura, ¿listo? Y la del proctodeo hacia la semana 8ª, ya finalizando la 8ª. Mientras no haya ruptura de ese estomodeo, comunicación de ese estomodeo con la placa orofaringea, pues no va a poder deglutir, ¿listo? O por lo menos no va a poder existir comunicación entre ese líquido amniótico y el intestino anterior. Entonces mire que ya la 10ª semana, sí, la 8ª semana que terminó todo, entonces ya después de la 10ª semana, él ya adquiere ese reflejo de deglución. Hacia la 14 y 16 ya se observan movimientos respiratorios, aunque no es que él esté respirando o ella esté respirando propiamente dicho, pero ya se observan movimientos del tórax.
los movimientos de succión a la semana 24, percepción de algunos sonidos entre la semana 24 y la semana 26. ¿Listo? Así como los ojos sensibles a la luz en la semana 28. Entonces, esto es importante de pronto para aquellas personas que desean estimular a su hijo desde la vida intrauterina. Eso es muy útil, muchachos. Eso es muy útil. Yo se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, si le quieren hablar, obviamente cuando son hijos deseados, por supuesto. Sí, porque si no, imagínense, mejor no le hable, porque si le va a hablar lo que le quiere decir, mejor, como dice uno, de calle. ¿Listo? Pero si son hijos deseados, pues ya a partir de esta edad, él ya percibe algunos sonidos, le pueden poner el reggaetón de moda, lo que quiera, ¿listo? Le puede colocar una linternita, hablarle, la mamá también le puede hablar, y eso es muy importante para el desarrollo posterior o el desarrollo extrauterino. Entonces ahí están algunas edades como para tener presentes durante el desarrollo fetal. Antes se escucha el corazón. Ya la fetocardia a partir de la semana 18 se escucha. O sea, cuando vayan a hacer auscultación, pues no con el Doppler, porque el Doppler se la agarra de antes, pero con endoscopio, antes de la 18 es muy poco probable. ¿Listo? Realmente los ginecólogos aconsejan que a partir de la 20. ¿Listo? Si usted no escucha fetocardia, ojo con la edad estacionaria. Yo no le escucho el corazón, y venga mamá. No, pongan entonces el Dopplercito, que ese sí lo agarra con eso. El Dopplercito ya ahora lo tienen en cualquier consultorio, en esos tiempos no se han inventado. Bueno, ok. Al final del 9º mes, entonces, ya el producto de esa gestación está recubierto por el vernes caseoso, que es el queso crema, digámoslo así, que se le ve, que es producto de las glándulas sebáceas, que cumple una función básicamente protectora del efecto que va a tener la posible maceración que pueda generar el líquido amniótico sobre la piel. Entonces, ese es un producto de sus glándulas sebáceas completamente normal. No confundir el vernis caseoso con el meconio, que el meconio ya es deposición del feto por sufrimiento fetal dentro del útero, y ahí se toca desembarazarse rápidamente. Debe estar al 9º mes o a qué semana, 38, 40, entre 2.500 y 3.500 gramos. Ese es el peso nuestro. Hay que tener mucho cuidado con las tablas que se utilizan, porque muchas de las tablas pues, no son de origen nuestro. Solamente ahorita hay un grupo de investigación en la Universidad del Valle, el equipo de ginecobstetricia de la Universidad del Valle está empezando a generar tablas propias para nuestra etnia. Eso es interesantísimo. A nosotros nos hace fácil coger la tabla por allá de los nórdicos, y multiplique por .85. Bueno, pues sí, es una manera muy grosera, muy rápida de hacer las aproximaciones en cuanto a talla y peso, pero no, la idea es que nosotros mismos tengamos nuestras propias curvas, porque esas curvas pues, son obviamente a nivel internacional, y a veces, si no las sabemos interpretar, podemos decir que el niño está bajito de peso, bajito de talla, pues cuando realmente esa curva no se ajusta a él. ¿Listo? Entonces, ahí con los ginecólogos se van a entretener sobre ese tema. Bueno, vernis caseoso, ¿no? Caseoso es caseoso. ¿Depende también de la alimentación de la mamá? No es que esté así muy relacionado, sí, es parte de la producción sebácea que tiene cada uno. Longitud cefalocaudal al momento del nacimiento, ojo, cefalocaudal, o sea, de aquí a aquí, ¿no? 35 centímetros, o vértice talón de 50 a 52. Ese es más o menos lo que debe tener de longitud. Un peso entre 2.500 y 3.500, y en cuanto a sus características sexuales, los testículos deben estar descendidos. Hay que palpar la bolsa escrotal en los fetos masculinos. ¿Listo? Que a veces se nos olvida. Entonces, se coge la bolsita escrotal y se debe palpar los dos testículos. Si no están descendidos, hay que apuntar eso en historia clínica, porque hay que mirar que esos testículos tienen que
descender, porque si no descienden se pueden perder. Tenemos hasta 6 meses para permitir que desciendan de manera autónoma. De lo contrario, pues ya tocaría empezar a intervenir quirúrgicamente para que puedan descender. No es mandatorio yo al niño hay que operarlo porque no le han descendido los testículos y nació hoy. No, hombre, él les paso en una semanita porque usted no sabe el estrés que le genera una mamá de que le vayan a operar al hijo en el primer día o segundo día de nacido. Eso es una cosa sumamente traumática. Entonces, no. Cirugía pediátrica les va a dar los criterios que ustedes deben tener presentes para definir cuándo los derivan a ellos en el caso de que haya, ¿cómo se llama cuando no están los testículos descendidos? ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? ¿Quién era que los testículos a veces podían subirse de lo que es otra temporada que posiblemente volvían a... Sí, por eso, pero eso tiene un nombre especial. Criptorquidia. Criptorquidia. No sé si tenga que ver con criptorita o algo, pero es criptorquidia. Están ocultos. Cripto es algo que está oculto. Bien, criptorquidia se llama cuando no están los testículos en la bolsa escrotal. Pueden estar en el canal inguinal, pueden estar ubicados a nivel abdominal, pero lo importante es identificar. Si usted conoce la historia clínica, se puede hacer la ecografía y va a decir, ah, no, pero están en el canal inguinal, eso yo de 48 a 72 horas, cae, no hay necesidad de más nada. Ya si está a nivel abdominal, y pues escucha, de pronto ya la cosa puede ser diferente, pero damos un compás de espera. Bien, dentro de las correlaciones clínicas del periodo fetal o del nacimiento, cuando encontramos, cuando nacen los bebés, el peso bajo al nacer. El peso bajo al nacer se considera cuando un recién nacido tiene un peso por debajo de los 2.500 gramos. Recuerden que tenemos que estar entre ¿cuánto? 9.500, sí, 3.500, ¿listo? Por encima de 3.500 consideramos que son bebés macrosómicos, son bebés bastante grandecitos, ¿listo? Hay factores de riesgo, por ejemplo la diabetes materna trae problemas de bebés macrosómicos, trastornos del mecanismo o en el metabolismo de los carbohidratos de la madre. Por eso les van a decir que tienen que a la semana 24 hacer el famoso test de O'Sullivan, que es un test de toma de para ver si hay algún tipo de aumento de los niveles de glucosa en la mamá, porque también pueden darnos origen a bebés macrosómicos. Bien, y el retardo del crecimiento intrauterino, el famoso RCIU, que son neonatos que no alcanzan su crecimiento intrauterino óptimo, y casi siempre pues hay que mirar algunas patologías que le están dando. El objetivo de las ecografías es ese. El objetivo de las ecografías, hay que hacer una ecografía en cada trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, para ir mirando que la talla y el peso que se está midiendo ecográficamente se ajuste pues a las tablas que ya se tienen establecidas para poder decir y descartar que no hay un retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Qué ocurre si hay un retardo en el crecimiento intrauterino? ¿Cuáles pueden ser las causas? Ahorita me desamplío acá esto, porque no se ve bien. ¿Listo? Entonces, las causas o etiología quiere decir causa, de los retardos en el crecimiento intrauterino pueden ser de origen materno, pueden ser de origen fetal o pueden ser de origen ovular o placentarias. ¿Listo? Ahí nadie más interviene. Bueno, los rezos y pues, eso ya pues, no entra en lo que nosotros manejamos. ¿Listo? Bien. Miremos las causas maternas. Las posibles causas maternas están una talla materna muy pequeña, y eso es lo que hay que tener presente. Por ejemplo, un peso menor de 50 kilos o una talla por debajo de unos 50. ¿Listo? Muchachos, si mis papás son pequeños o somos de raza pequeña, pues muy probablemente yo no voy a salir. ¿Listo? No hay de otra, eso es algo lógico. Entonces, por eso la importancia de revisar esas tablas y adecuarlas muy bien, porque si empezamos a hacer un análisis de que tiene un retardo o una talla que no se ajusta a las curvas, pero uno ve al papá y ve a la mamá bajito, lo mismo cuando los niños quieren crecer, usualmente los papás no pasan de unos 50 y quieren hijos de unos 85 y demás. Uy, espere, usted como que
tiene grandes aspiraciones, pero el niño no va a poder crecer tanto si no tiene esos genes que le permitan crecer. Uno crece hasta donde los genes le permiten. ¿Listo? Entonces, no, que aplique el hormona del crecimiento. No. Cuando revisen esa partecita, hay unos criterios muy establecidos para autorizar una terapia de hormona de crecimiento para niños con talla baja. No, pues si mi papá es pequeño, ¿yo qué puedo hacer? Si mi mamá también, ¿de dónde? ¿Y mis abuelos ni abuelos? Entonces, bueno, dígame. Pero una pregunta, ¿hasta qué edad se hicieron lo de las hormonas de crecimiento de los niños? Bueno, usualmente no es una edad, sino hasta que ya no se haya cerrado el cartílago inicial, cartílago de crecimiento. Una pregunta, ¿eso no está ligado también con la edad ósea? Porque, o sea, yo estuve haciendo un tratamiento de crecimiento y yo era apta porque según lo que me dijo la doctora en ese momento era que pues mi edad ósea era una niña de 12 años, tenía aproximadamente como 14. Entonces era conveniente utilizar el tratamiento. Exactamente. Los endocrinólogos, que son los que empiezan a manejar este tipo de problemas de talla, tienen que definir eso. Hay unos criterios que hay que cumplir, como es eso. Es decir, es que su talla ósea no se compadece con su edad cronológica. ¿Listo? Y todavía tiene cartílago de crecimiento viable. Ahí puede funcionar y hay criterios para eso. Pero no es que cualquier niño chiquito, entonces toque darle hormona de crecimiento, ¿no? Porque si no, no dice, ¿cómo diría la cosa? Bien. Entonces, ojo con esta partecita, muchachos. Desnutrición, la desnutrición durante el embarazo, una desnutrición severa o escasa ganancia de peso por parte de la mamá, también puede ser causa